¿Cómo se viene el 2023 y qué medidas adoptar para un futuro más favorable para el país? Chile 2023 Podcast, el lugar donde expertos en diferentes temas se encontrarán para plantear posibles soluciones en base al país en el que vivimos y en el que vendrá. Este es el podcast de Saca la Voz. El pasado 2 de noviembre, el presidente Gabriel Boric presentó la tan anunciada reforma previsional. Entre sus ejes más importantes está que se basa en un sistema mixto, el incremento de la solidaridad, un rol del Estado más activo y la transformación de las AFP en inversores de pensiones privados. Un anuncio de esta magnitud no dejó indiferente a la ciudadanía, ni menos a los expertos en previsión social. Para dar inicio a nuestro primer capítulo, tenemos como invitada a María José Saldívar, académica de la Universidad Católica, exministra del Trabajo y Previsión Social, quien durante su gestión debió tramitar, entre otras cosas, la reforma propuesta en el gobierno de Sebastián Piñera. María José, te damos la bienvenida al podcast de Saca la Voz. Estamos muy contentos de que alguien con tu experiencia nos acompañe hoy día y nos explique un poco. Cuéntanos, en relación al proyecto de pensiones que el presidente Boric propone y el contexto económico actual que vive el país, ¿te parecía oportuno, razonable? ¿Este era el momento para incentivar una reforma de este tipo? A ver, bueno, primero, 1.000.000 de gracias por la invitación y por tener la posibilidad de conversar con este tema que realmente, como tú dices, ha generado mucho interés, tanto entre los expertos, pero también entre la ciudadanía, porque ya llevamos demasiados años esperando poder modificar y poder perfeccionar el sistema que tenemos, porque claramente yo creo que no hay nadie que crea que las pensiones en nuestro país son buenas. Y eso entonces hay que hacerlo con una modificación. Y es por eso que yo creo que el contexto económico no puede ser obstáculo para discutir esta reforma. Nosotros podemos ver la gradualidad, podemos ver si le vamos a dar más tiempo, menos tiempo, pero la realidad de las pensiones es ahora y entonces tenemos que enfrentarla, no tenemos otra alternativa más. En ese sentido, es que te encuentro toda la razón. Siento que realmente hay cosas que no pueden esperar. Pero en esta reforma puntualmente, como más que la oportunidad, porque yo creo que realmente es oportuno siempre hacer cambios que mejoren la vida de las personas. ¿Qué serían como los pros y los contras de este proyecto en particular que se está presentando? A ver, yo creo que este proyecto tiene bastantes cosas que son muy similares a los proyectos que había presentado tanto la presidenta Bachelet en el año 2016 como el presidente Piñera, que fue el proyecto que me tocó a mí liderar. Y por lo tanto, los títulos de la canción los conocemos todos y todos creemos que hay que mejorar las pensiones de los actuales y de los futuros pensionados. Todos creemos que tiene que haber mejoras en la institucionalidad, ¿no es cierto?, para darle más legitimidad. Todos creemos que tiene que haber mayor incentivo a la cotización y por lo tanto esos temas son súper relevantes y están como título. Ahora, el tema es cómo uno los va bajando y cómo eso se va concretando. Y además entender que el contexto que tenemos hoy día no tiene nada que ver con el contexto que teníamos ni en el año 2016 ni en el año 2018. Yo aquí quiero primero destacar algo que es muy positivo de este proyecto, es que releva la importancia del ahorro. Tanto el 10,5 que va a ir a la cuenta individual de cada uno de los trabajadores es ahorro que se va a capitalizar, que se va a invertir y por lo tanto va a permitir mejorar las pensiones con la rentabilidad. Y el 6% que es de ahorro colectivo, esto es bien relevante también señalar que va a ir a ahorro y se va a capitalizar. Una parte va a ser reparto, pero el resto se va a capitalizar. Esos son muy buenas noticias. El problema que nosotros vemos en esto es que, por ejemplo, en el 6%, este capitalización o este ahorro no va a ir necesariamente en beneficio de quien lo puso, sino que yo con esa mayor rentabilidad voy a financiar beneficios de personas que no cotizaron. Y ese es un punto que es negativo. Entonces, uno tiene que empezar a ver si cada uno de estos títulos en los cuales estamos de acuerdo, la bajada es la más conveniente y es la que mejor responde a la necesidad. Pero lo otro que también es súper importante tener presente, que cuando se discutían estos proyectos en el año 2016, 2018, 2020, teníamos un pilar solidario que no era tan potente. Teníamos una pensión básica solidaria que en la época de Bachelet estaba como en los 87.000 pesos, en la época del presidente Piñera estaba en 107. Bueno, hoy en día tenemos una pensión garantizada universal para todas las personas del 90% más vulnerable, que es de 193.000 pesos. ¿Qué significa eso? Que independiente de cuánto es mi pensión, de cuánto yo ahorré, tengo siempre un aporte de 193.000 pesos, que es aproximadamente 4 puntos de cotización.
Entonces, la situación de hoy es muy diferente a la anterior, considerablemente mejor. Y eso hace que, por ejemplo, cuando vemos los ejemplos que el gobierno muestra, que es de una persona con una remuneración promedio de 400.000 pesos, bueno, hoy en día, sin reforma, ya tiene una tasa de reemplazo que es equivalente a lo que gana. Y con la reforma llegaba a una tasa de reemplazo a un 160% en algunos casos. Entonces, es tan diferente a la situación con la que veníamos antes que no podemos seguir proponiendo las mismas cosas. Claro. Oye, respecto al pilar solidario, me quedó como la inquietud. Yo alguna vez lo estudié o lo revisé. El pilar solidario, quienes se ven beneficiados mayormente son mujeres, que son quienes tienen mayores lagunas previsionales, generalmente no han cotizado, se han quedado en su casa cuidando niños. Este proyecto en particular, ¿ve de alguna forma especial a la mujer? ¿Pone algún como énfasis en esto? A ver, sí lo hace, pero lo primero es que el pilar solidario, tal como hoy en día está concebido por la reforma que hizo el presidente Sebastián Piñera, le llega exactamente el mismo monto a todas las personas que tienen pensiones inferiores a 600.000 pesos y que pertenecen al 90% más vulnerable. Por lo tanto, haya cotizado o no haya cotizado, tengo exactamente el mismo monto, hombres y mujeres, con la única restricción que hayan vivido en Chile durante 20 años. Claro. Por lo tanto, a los extranjeros también esto les llega, ya que eso es importante tenerlo presente. El punto está que este proyecto sí busca y hace guiños a hacerse cargo de la situación de las mujeres, que yo creo que podría ser de mejor manera. Yo creo que podríamos tener una pensión garantizada que fuera diferenciada entre hombres y mujeres y que las mujeres tuvieran un mayor monto. Y este proyecto, por ejemplo, lo que sí plantea es un bono compensatorio por maternidad. Es decir, las mujeres que hayan tenido hijos van a tener un bono compensatorio que es aparte ¿No equivale al bono de hijo nacido? Se suma. Ya. Este es otro, y que son 24 meses de cotizaciones por cada hijo nacido vivo o por cada niño adoptado. Esto busca llenar estas lagunas previsionales que quedan a veces cuando uno trabaja y te vas de prenatal, postnatal, o dejas de trabajar de frentón porque estás cuidando a tus niños. Esa sería supuestamente la teoría. El problema es que en la práctica, como está planteada, no es así. Porque no es para mujeres que trabajando dejan de trabajar durante esos meses. Es para cualquier mujer que haya cotizado al menos una vez en su vida. Y el problema que tiene esto, bien en concreto, es que entonces vamos a hacer que mujeres de clase media que han cotizado durante toda su vida financien el beneficio a mujeres que no han cotizado, que pueden tener mejor situación o más mala situación. Te iba a preguntar justamente eso. Esto tiene que ver con la solidaridad, pero también hay que hacer como un análisis más profundo porque me da la impresión también de que se va a incentivar mucho, no sé si la informalidad, pero de pronto si uno no tiene la inquietud de trabajar y sabes que tienes una pensión garantizada, tal vez tampoco te quieres emplear. Como que no sé si va a desincentivar un poco el empleo femenino. A ver, ese es un punto y aquí tenemos que dividirlo como en tres partes, porque por una parte efectivamente el que yo tenga garantizado una pensión base de 250.000 pesos puede generar un desincentivo. Y también me genera un desincentivo aún mayor si es que yo soy una mujer de clase media que tengo una enorme cantidad de cotizaciones porque me puse a trabajar a temprana edad por necesidad y yo trabajé sin parar durante toda mi vida, porque además no hay que olvidar que cuando una mujer es trabajadora tiene derecho a pre y postnatal, y el pre y postnatal me mantiene las cotizaciones, por lo tanto yo no quedo descubierta durante todo ese periodo. Y esta mujer de clase media que trabajó una enorme cantidad de tiempo logra financiar una pensión de 800.000 pesos. Bueno, la mala noticia es que con esta reforma no recibe las 250.000 pesos del Estado, recibe mucho menos, porque ese beneficio de 250.000 es solamente para personas que tienen pensiones menores a un determinado monto, y las que están entre 600.000 y 1 millón reciben un diferencial. Entonces hay un desincentivo que también es importante considerar respecto de personas de ingresos medios y que han cotizado durante mucho tiempo. Pero además de eso, el otro componente de solidaridad que introduce esta reforma, que ya no es el pilar solidario, sino que es el 6% de ahorro colectivo, en una parte se reparte solo entre quienes hayan cotizado, pero en otra parte se reparte entre personas que una sola vez tuvieron una cotización, como en el caso del derecho de la compensación de maternidad o la compensación para personas que cuidan a personas con dependencia. Con esto quiero ser súper clara. No estoy diciendo
que no deba darse protección a esas personas. De hecho, yo creo que 24 meses de cotizaciones para una persona que se ha hecho cargo de una persona con dependencia severa o moderada es absolutamente insuficiente. Pero lo que no considero es que lo deba financiar los trabajadores de clase media de nuestro país. Yo considero que ese beneficio lo debe financiar el Estado, que somos todos nosotros a través de nuestros impuestos. Obviamente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Oye, otro de los puntos que trata esta reforma es la eventual desaparición de las AFP como administradora. Si nos pudieras explicar un poco qué te parece esto, ¿es una buena idea, una mala idea? ¿Cómo es el rol del Estado como administrador? ¿Te parece que va a ser bueno o malo? Nos encantaría saber. A ver, aquí bien en concreto lo que se plantea es que en vez de tener una sola institución que me administre mi cuenta y que me administre mi fondo, tengamos esta función separada. Y lo que se dice que esto es para mejorar la eficiencia y por eso abaratar los costos. Entonces tengamos por una parte un administrador de cuenta y por otro lado un administrador de fondo. En teoría, esto acá podría ser muy provechoso y podría funcionar muy bien. Pero para que funcione muy bien, tengo que garantizar que el servicio que voy a recibir de administración de cuenta va a ser al menos similar al que recibo hoy en día y que el costo de ese servicio va a ser equivalente o menor al que tengo hoy en día. Y nosotros estamos acostumbrados a que nosotros nos metemos a la página web de nuestra AFP y en un minuto podemos saber nuestro saldo, podemos hacer los cambios, podemos hacer proyecciones de nuestra futura pensión. No lo tengo tan claro que una entidad pública que no tiene 40 años de historia haciendo esto, en un plazo muy cortito va a poder generar esta capacidad para igualar esa calidad de atención. Entonces, yo más que un tema así como tan ideológico, lo planteo súper en concreto. Cuando las personas, yo estuve absolutamente en contra del retiro de los fondos, del 10%, pero las personas que retiraron el 10% de los fondos quedaron al menos todos sorprendidos de que lo solicitaban y a los 3 días estaba en su cuenta. ¿Será capaz esta entidad pública de hacer exactamente lo mismo con esos niveles de eficiencia y con un menor costo, que es la promesa? Pucha, yo creo que eso ahí, no sé, pero por lo menos entrego el beneficio a la duda. Sí, es un tema que van a tener que analizar de todas maneras. O sea, yo creo que sí. O sea, tratar de traspasar esta eficiencia que existe hoy día a un sistema que nunca lo ha realizado va a ser a lo menos complejo. O sea, es un tema que van a tener que pensar. Oye, te invito a que cambiemos de sección. Tenemos una sección que se llama Soluciones Futuras. Yo sé que a ti te pidieron que trajeras algún dato de alguna aplicación, de algún libro, algún tema que fuera de interés. Quisiera que las personas se acercaran un poco más a estos temas de una manera más amigable, más innovadora, más entretenida. ¿Qué se te ocurrió? Pucha, la verdad es que esto es bien complejo porque la seguridad social es difícil de entender. Y durante demasiado tiempo, nosotros la verdad de las cosas es que no fuimos noticia, entonces no estuvo en ningún lado y era muy difícil poder aproximarse a estos temas. Entonces, como algo en específico que tú digas, mira, es difícil. Lo que sí es que a mí me encantan, que hay una serie de libros que son para niños y que lo que buscan es enseñar desde muy temprana edad la importancia del ahorro. Está La Granja de Oro, que sé que a mí me encanta, y hay una colección que la Superintendencia de Pensiones lo sacó, y lo que tiene de bonito es que nosotros estamos hoy en día en una cultura del consumo. Y entonces enseñarle a nuestros niños el valor del ahorro y el valor del dinero y de la importancia de esto es súper relevante, sobre todo cuando uno lo hace de una manera lúdica. Entonces, yo creo que esa es una buena recomendación. Hay harto libro, sobre todo para los que tienen niños chicos, y que uno también de repente le hace sentido. Yo creo que uno también tiene que repasar estos temas, porque es fácil caer en el mundo del consumo y es verdad que uno se le olvida el tema del ahorro. Y mucho de lo que hablamos al principio, ya off the record, digamos, que hay tan poco como conocimiento personal. O sea, uno se preocupa del tema previsional cuando está a punto de jubilar o cuando está en la puerta del horno. Tal vez si no hubiéramos tenido toda la instancia de los retiros no nos habríamos enterado de que todo esto existía o de cómo funcionaba el sistema. Siento que la gente está como en general desafectada de la información o de la importancia que tiene la seguridad social en su vida en general. Pero es que aparte que es mucho más complejo que eso, porque incluso
hoy en día estamos pensando que la seguridad social es solamente pensiones. Claro. Y la seguridad social es mucho más integral Sí. y está toda interrelacionada. O sea, si yo no cotizo, no solo voy a tener una mala pensión, yo no voy a tener derecho a una licencia médica. Claro, o entonces, mutuales, no sé. Y cuando uno se encuentra con eso, por ejemplo, una mujer joven que le avisan que está embarazada y en vez de pasar a ser el mejor momento de su vida, se empieza a angustiar porque no va a poder parar, porque no tiene cotizaciones y no va a tener derecho a pre- y postnatal. Entonces, es súper desafiante el poder incorporarlo como conocimiento elemental en nuestra vida. Ahora, yo tengo harta suerte. Yo empecé a hacer clase hace muchísimos años y al principio enseñar todas estas cosas era lo más parecido a algo esotérico. NASA. Y me miraban con una Sí, sí, la cara de total confusión. confusión y más encima lo encontraba lo más aburrido del mundo porque era un ramo que ellos no veían la utilidad práctica. Hoy en día me pasa que la seguridad social está todos los días de portada en los diarios y mucho más cercana, y entonces uno puede explicar las cosas de una manera distinta. Claro. Así que he tenido una suerte y ojalá esto también nos sirva a todos para poder centrarnos más. Oye, ¿cómo se viene el 2023? A ver, bueno, en materia previsional, me dices tú, Sí. yo creo que hacer toda una tramitación va a ser compleja. Vamos a estar todos súper expectantes porque, como yo te decía al principio, ya no nos podemos dar el lujo de no legislar esta materia. O sea, no podemos seguir con un 10% de tasa de cotización, no podemos seguir con una edad de jubilación en los 60, 65 años, no podemos seguir con las lagunas que tenemos hoy en día. Y claramente no podemos nosotros seguir mirando esto con una mirada que no es la correcta. O sea, nosotros tenemos que entender la seguridad social de manera súper integral, generar todos los estímulos y todos los incentivos. Nosotros tenemos un drama en Chile que de los 11 millones de afiliados que tenemos en el país, solamente 5 millones cotizan todos los meses. Eso quiere decir que tenemos a más de la mitad que no están cotizando y que por lo tanto van a tener muy malas pensiones. Y el problema es que esto es un tránsito, porque el que cotiza un mes no cotiza al otro. O sea, no es que tengamos personas como con estabilidad. Nosotros tenemos súper pocas personas así. Entonces, la verdad es que este año 2023 yo lo veo como el año de la expectación, pero además el año del desafío, el año de ponernos de acuerdo, el año de buscar puntos en los cuales podamos avanzar y que de verdad una vez por todas pongamos en el centro lo que es realmente importante. ¿Cómo podemos hacer, más allá de las ideas de cada uno, para realmente poder mejorar las pensiones en nuestro país y dar las condiciones para algo que es súper importante? Las pensiones son el reflejo de mi historia laboral. Si yo tuve una historia laboral con bajas remuneraciones, con inestabilidad, voy a tener un muy mal futuro pensional. Pero en cambio, si yo tuve altos ingresos y tuve alta estabilidad, tendré buenas pensiones. Tenemos que abordar las dos puntas. No podemos hacernos solo cargo del final, porque si no, solo le vamos a ir agregando más inestabilidad al sistema. Te juro que como que tú estás hablando y yo me voy quedando como, voy pensando todo el tiempo como procesando la información que tú entregas. Digo, qué importante como la dignidad del trabajo, la formalidad del trabajo. Queda tanto por hacer. Ojalá que nuestras autoridades como que logren dejar de lado las ideologías y avanzar en un proyecto común que realmente garantice la seguridad social en el país. Pero acá no son solamente las autoridades. No, sí. Acá es un tema en el que todos tenemos que avanzar en eso, porque en verdad lo que nos ha pasado hasta ahora es que hemos defendido ciertas ideas y lo que tenemos que buscar es cuál es el objetivo común. Aquí tenemos que todos salir de las trincheras para poder tener una mejor reforma y un mejor sistema. O sea, como en todo, al final, Como en todo. dar hasta que duela. O sea, realmente yo creo que llega el momento de correr ciertos cercos y ver qué es lo mejor para todo el país y no necesariamente para uno desde su trinchera o su rincón en particular. Y tampoco lo que nos pasa en esta reforma, que vemos que las pensiones de las personas de menores ingresos son las que se ven realmente mejoradas y nuevamente dejamos a la clase media en una situación de inestabilidad. Claro. Y un poco echado su suerte. Entonces, el país somos todos y no puede ser que haya un solo grupo en lo cual estemos legislando a su favor. Nosotros tenemos que buscar el mecanismo para realmente poder garantizar que todos vamos a estar mejor. Claro. Oye, ya, un momento lúdico. Sé que la José también te habló de esto, pero te quería contar. Nosotros tenemos una sección que se llama Chile en una palabra. Yo te voy a decir una palabra
y tú me vas a tener que dar un concepto respecto a eso, pero de una sola palabra. Lo primero que se te venga a la cabeza cuando yo te diga lo que te voy a decir. ¿Ya? ¿Lista? Yo te digo reforma de pensiones. Sueño. Mujeres. Oportunidades. Libre elección. Un derecho. Pilar solidario. Dignidad. Transparencia del sistema. Fundamental. Me encantaron tus respuestas, coincidieron todas. Oye, María José, te quería dar las gracias. Hemos llegado ya al final de este primer capítulo. Gracias por venir, gracias por compartir, gracias por enseñarnos. Uno a veces siente que está informada de estos temas, te escucho hablar y digo cuánto me queda todavía por seguir averiguando. La invitación es que todos se informen, que participen. Los ciudadanos tenemos un rol importante y tenemos un deber de estar informados si queremos participar en este y en otros temas. Que este país sea mejor depende de todos al final. Entonces, nada, pues te agradezco especialmente. Invitada cuando quieras volver. Muchas Yo gracias. tengo muchas inquietudes todavía, así que esto no se puede terminar aquí. No, 1.000.000 de gracias. Y de verdad vamos a tener un periodo largo en el que este tema va a ser tema, porque va a haber un debate y van a haber modificaciones y va a haber intercambio de opiniones. Y yo creo que es súper importante entender por qué el otro está proponiendo esto para poder buscar el punto en común. Porque al final de cuentas todos queremos tener un mejor sistema para poder entregar mejores pensiones. De todas maneras. Bueno, los dejamos a todos invitados, muy atentos todos los viernes a un nuevo capítulo de Chile 2023, el podcast de Saca la Voz.